Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, último programa de la temporada. Así es. De la temporada más larga De la historia. de la historia, por lo menos de la nuestra. Sí. Y queríamos cerrar de una manera que teníamos ya pendiente. Teníamos pendiente una charla, una conversación con un buen amigo, un señor profesional que además nos ha asistido estos meses en la sombra. No, ¿sabes qué estoy pensando con eso de asistido? Ya Sí. sabes que yo soy muy de analítica. Él ha hecho muchas asistencias secundarias esta temporada, ¿no? De las que no figuran en la hoja estadística, pero son muy importantes para que se llegue a anotar la canasta. Este hombre es de esas. Highlights que no se ven, Eso que es. generalmente suelen ser los mejores, además de arriba abajo, ocupando todos los puestos importantes en esto. Pues sí, teníamos ganas de hablar con un tipo al que estamos convencidos la mayoría de vosotros conocéis, y así cerrar con una bonita charla, una conversación, pues de un montón de cosas interesantes. ¿Te parece? Vamos a ello. Venga. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Don Sergio Rabinal, muy buenas noches. Muy buenas, Andrés, muy buenas, Gonzalo. Lo primero de todo, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo llega uno a estas alturas después de una temporada tan intensa, tan larga? Bueno, la verdad es que bastante cansado mentalmente porque ha sido una temporada, y vosotros lo sabréis bien, sumamente extenuante. Casi que nos pudimos preguntar si ha sido la más compleja a excepción de las del COVID, porque ha tenido muchísimos temas, muchísimas claves. Y hemos llegado ya incluso pues con el cierre del séptimo partido y el inicio de draft y agencia libre, yo un poco con el agua al cuello. De todas formas, Sergio, estamos convencidos de que la mayoría de nuestros oyentes sabe quién es Sergio Rabinal, pero si te parece, por cortesía, lo que vamos a hacer es cuéntanos un poco en Gigantes cuál es propiamente tu tarea, que la gente sepa lo que haces. Porque como decía Andrés en la intro, hay muchas cosas que haces que se ven, pero otras muchas que no se ven. Así que si te parece, qué mejor que presentarte tú mismo, Sergio. Bueno, a ver, yo un poco en Gigantes aquí, donde estamos en el reverso y donde yo aparezco prácticamente en todos lados, Sí. soy el que da la cara de un proyecto que nace el año pasado, a mediados de 2024, y que tenía como objetivo pues que Gigantes tuviese presencia en plataformas de audio, en plataformas de vídeo, en formatos verticales, bueno, cosa más moderna Sí. de lo que se lleva ahora. Y poco a poco el proyecto ha ido evolucionando hasta centrarlo sobre todo en el canal de YouTube, donde hay mucha gente que ya nos escucha en el reverso semana a semana, y los que no lo sepan, pues bueno, los que nos escuchan en iVoox, Apple, etcétera, etcétera, porque también está ahí el programa cada semana. Y lo que me dedico básicamente es a informar y a crear contenido al respecto de todo el mundo del baloncesto. Pues si hay una mayor atención sobre la NBA, pongo más el foco ahí. Si es una Final Four de la Euroliga, pues también está un poco, cambian las cosas. O esta última semana que ha habido el Eurobásquet femenino, que hemos centrado bastante los esfuerzos en ese sentido. Pero de eso es lo que se ve, como bien decías, lo que no se ve es todo lo de detrás, es la edición de vídeo, es la creación de diseños, la creación la producción en general de todo el canal y todas las plataformas de audio, que de normal eso suele ser algo que en otros canales suele hacerlo un grupo grande. En este caso, con los recursos que tenemos, solo soy yo. Y bueno, por ejemplo, las creatividades de los diseños del reverso también las hago yo. También os paseo los diseños a vosotros, pero bueno, para que también tengamos un poco en cuenta. Y luego hago otras cosas, evidentemente, en web, en revista, que no suelen verse, pues sobre todo si hay últimas horas o más de contenido SEO que puede buscarse más en búsquedas y tal. Y donde toque echar una mano en la web, pues echo una mano en la web o en otras tantas cosas que siempre surgen en el día a día. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Muy buenas, Andrés. Oye, estabas contando cosas y me he ido cansando, ¿eh? A medida que ibas contando cosas. Yo las he contado todas. No sé si tus días tienen más horas, luego ya me cuentas el secreto, pero en cualquier caso has hablado de lo que es Gigantes Multimedia, ¿no? Que es la gran clave, diría yo, de todo esto. Yo tengo la sensación, y esto lo hemos hablado también, pero quiero que lo cuentes porque me parece muy significativo, la dificultad, porque entiendo al final que el objetivo es crear una comunidad y crear una
un poder a nivel multimedia de una marca como Gigantes que ya la tiene en otras áreas, pero me parece muy meritorio en estos tiempos, además, Sergio, crear algo desde cero a nivel, por ejemplo, YouTube, porque no solo por la competencia que hay, sino por la exigencia a nivel de periodicidad, a nivel de rigor, asociar todas estas cosas, me parece muy, muy complicado. ¿Cómo lo has planteado y cuáles son los siguientes pasos a poder dar ahí? A ver, es lo que dices, es muy complicado porque, claro, este proyecto nace de cero. No es lo típico que llega una empresa, compra un canal de YouTube, le empieza a meter publicidad y de repente llegan a 50.000 o 100.000 suscriptores, pero luego publican un vídeo y no lo ve nadie. No somos ese tipo ni creemos, ni somos ese tipo de proyecto. Por tanto, nuestro foco es, lo primero, crear un buen contenido que le interese a la audiencia, es decir, los temas del momento, que estén bien tratados, que estén bien cuidados, que no se vayan por las ramas ni que te vendan mentiras para entretener a la gente. Siempre hay que jugar una especie de clickbait sano, donde das un poquito de gancho, pero al mismo tiempo no mientes en ningún sentido. Eso es un desafío en YouTube, tal y como está el tema. Claro, y luego las complejidades de entender algo que nadie entiende como es un algoritmo, porque a día de hoy yo puedo hacer un magnífico contenido, me lo invento, de la historia de los Knicks, por decir algo, pero si eso al señor algoritmo no le gusta, no me lo va a mover. Y eso es una realidad que es difícil de gestionar porque, claro, compites, como decías, contra grandes gigantes, valga la redundancia, que tienen más armas y están mejor posicionados que tú, y no entiendes nunca, a veces en las que no entiendes por qué algo funciona o por qué deja de funcionar. Sí. Eso es un poco lo complejo, pero yo siempre digo, o al menos gracias también un poco a la visión que tiene también David Sardinero, que lo importante es que el contenido sea bueno y luego ya, si se mueve más, se mueve menos, no está en nuestro control. Sí, al mismo tiempo, Sergio, Gigantes obviamente intenta crear contenidos rigurosos, contenidos de cierto nivel, pero para figuras como tú, prácticamente existe la obligación de seguirlo absolutamente todo, a nivel NBA, a nivel FIBA, a nivel femenino. ¿Cómo se gestiona eso durante toda una temporada? A ver, a mí me gustaría seguir más otras ligas o poder llegar a ver los partidos enteros de verdad, sino a veces los highlights de algunas competiciones, pero es imposible. Y al final me tengo que guiar mucho de lo que dicen mis compañeros, porque también de su criterio, de lo que solemos hablar en el grupo de redacción o de lo que escriben otros compañeros en otros medios. Por eso, pero sí que es cierto que te obliga, sobre todo he de decir que en femenino es donde más flaqueo, ahí es donde más me fío, por ejemplo, de lo que pueda escribir Luis Vallejo, Sí. que es el mejor en esto, pero trato de seguir todas las ligas que puedo, de verdad, viéndome los partidos, teniendo uno o dos de fondo y sobre todo yendo a lo que me interesa. En NBA no, en NBA por inercia ya te ves todo y tienes que controlar prácticamente todo, ¿verdad? La información es muy fácil. Pero con otras ligas, pues bueno, afortunadamente gracias a Twitter sigues teniendo las listas, con lo cual te puedes enterar, gracias a los medios locales de los diferentes países, de todo lo que ocurre en el continente europeo. Ya va ganando Sergio puntos. Esta respuesta es de una honestidad abrumadora, porque perfectamente podría, es que no es el primer caso, que te puede decir, sí, que usted llega a todo, sí, llego a todo. De 8 de la mañana a 10 de la mañana me lo veo todo. Esta respuesta que acaba de dar Sergio es de una honestidad abrumadora. Afortunadamente le conocemos. Es Entonces él te dice, mira, hay una serie de escaparates que es obvio que vemos todos y de los cuales pues uno puede analizar con una profundidad mayor. Pero tal vez para otros pues necesito... Por eso, Sergio, cuando uno está dentro, cuando tienes esa sensación, porque es verdad, porque yo alguna vez he dicho que eres de los, en fin, de estos jóvenes talentos que uno tiene la fortuna de sentir tan cerca, pues de los tipos más versátiles que conocemos, ¿no? Pero tienes esa sensación de a diario darlo todo, te sientes de algún modo presionado por la respuesta de la gente, ¿sabes? Ese fantasma silencioso que está ahí ejerciendo un gran peso en todos, lo queramos o no. A ver, yo no sé si tengo muchos talentos, pero lo único que sí que sé es que soy una persona muy constante. A base de eso, pues tú te vas guiando un poco de todo. Yo sé que si quizá mi contenido no sea el más atractivo para las grandes audiencias, pero sé que hay un reducto de X número de miles que sí que les interesa ese tipo de aproximación, de enfoque, como lo queramos llamar. Pero es complicado por eso, porque hay veces en las que haces lo mismo, me lo invento, un vídeo de los Lakers, de LeBron, por un ejemplo, que es el último que acabo de grabar. Lo subo un martes a la misma hora, a la 1 de la tarde, y da 50. Y ese mismo vídeo lo hago la semana que viene, mismo foco, mismo tal, mismo cual, y da 100. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo lo ha querido mover así. Y es difícil de gestionar, en mi caso, lleva un proceso de aprendizaje, entender que no está en tu mano ni que
tu valor vale o depende tanto de lo que te lo mueve un algoritmo, que no es sencillo. Pero sí, yo sí que, por ejemplo, valoro mucho a la gente que poco a poco, como decíais al principio, ha ido creciendo dentro de la comunidad que hay en Gigantes. Claro. Que hay míticos míticos dentro del poco tiempo que llevan, pero que yo ya tengo muy cazados a nivel de ojo, porque siempre están detrás y ayudan un montón a que esto tenga sentido, porque dices, vale, no es que de repente me aparecen 70 personas que nunca van a volver a aparecer en un vídeo. Sergio, durante la temporada que es frenética, ¿no?, y que te va absorbiendo, es una rueda un poco caníbal, ¿le da tiempo uno a pensar en nuevas propuestas, en tener nuevas ideas, o directamente vas día a día porque la actualidad te pasa por encima? ¿Tienes alternativa para crear algo diferente o es más bien cuando todo para? Yo tengo un problema, es que cambio mucho de opinión y cambio mucho de parecer. Por tanto, Pues está muy de moda eso. No, claro, no, yo cambio mucho de opinión y de repente me gusta hacer una cosa, de repente me gusta hacer otra, y eso es bueno y al mismo tiempo es malo. Pero siempre trato de buscar nuevas ideas. Además, insisto, con David al lado, que es también una máquina de generar ideas, a veces fáciles de aplicar, otras veces que son más complicadas, lo digo con mucho cariño, pero que sí que me permite tener a veces un poco esto que dicen los yankees de pensar fuera de la caja, que nunca he entendido muy bien cuál es la traducción que podemos hacer en castellano, pero sí que te ayuda mucho. Y sí que es cierto, por ejemplo, a mí me gusta mucho más crear contenido digo contenido porque es un eufemismo que no me gusta, pero bueno, crear vídeos que sean algo distinto y no pues bueno, si han ganado los Rockets esa noche, hablar de lo buenos que son los Rockets. Me gusta hablar un poquito más en profundidad, pero sí que es cierto que te tienes que adaptar, hacer un equilibrio entre el tiempo que tienes, las responsabilidades que tienes que cumplir y lo que tienes que estar preparado, lo que tienes que ver para estar listo para el día siguiente. Por tanto, es un equilibrio complejo, que hay días en los que, pues bueno, puedes ajustarlo un poco más, y si es, como es nuestro caso, Lakers, Warriors, Doncic, es mucho más sencillo saber que hagas lo que hagas de eso, por mucho que lo complejices, va a llegar a una audiencia mayor que me lo invento, un análisis de por qué defienden también los Oklahoma City Thunder. No, está bien. Yo interpreto un poco lo que te decía, Andrés, la pregunta, por ese difícil equilibrio entre lo que uno, entiéndeme, tal vez querría hacer y lo que hay que hacer. Es decir, entre ideales y realidades. Yo creo, a lo mejor nos equivocamos, pero creo que en tu caso se ajustan bastante ambas cosas. Tiendo a ser bastante realista y de pasitos cortos, para no tratar de abarcar mucho, sobre todo en el día a día. En otras cosas pues sí que puedo tener más ideas a largo plazo y que luego, pues bueno, lo que decíais, se pueden llegar a llevar a cabo o no. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que ya lo sabéis, que es el análisis táctico, pero luego ahí dependo, por ejemplo, de que la NBA libere esos highlights cortados en forma de posesiones, luego que esos highlights no me los desmoneticen, y después de ahí que tenga tiempo para poder montarlo todo con voz en off y con edición en vídeo. Claro, es lo que hablábamos. Sé que eso, por ejemplo, puede funcionar, pero en el tiempo en el que yo hago eso, podría hacer otros 3 vídeos de experimento Euroliga, Liga Andesa, ACB, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido, además, David, que está apareciendo en esta conversación, lógicamente, yo creo que sabe darle libertad a aquellos que la van pidiendo, ¿eh? Y tú me parece que eres ese perfil exacto que necesita, pues sí, hacer ciertas cosas que tocan. Confiar en tu exactamente, gente. pero que luego tienes un margen creativo para que se pueda crear algo un poquito más diferente. Sí, o por ejemplo cuando de repente surge algún caso de la renovación de Santi Aldama, ¿no?, con los Grizzlies. Explicar cuál es su situación. Eso es algo que hace que muy bien, y que de repente pues me da un toque y me dice, oye, esto sería interesante para la web, o esto sería interesante para un vídeo vertical. Ese es el punto en el que yo digo, ostras, esto está muy bien, porque a mí no se me había pasado, porque vi la dinámica diaria de crear y con mis rutinas marcadas. Sí, es que has ido dando términos. Uno, por ejemplo, es lo del valor, es decir, aportar algún valor, que es tan importante, porque muchas plataformas, muchos contenidos, muchos canales se ven demasiado presionados por aquello de la cantidad, del cultivo de la cantidad y de la puñetera audiencia, donde Internet y los medios clásicos tanto se dan la mano, ¿no? Pero Sergio, por avanzar un poco más, incluso cerrar el bloque dedicado a Gigantes, que por cierto este año cumple 40 años, es que estamos hablando de la revista decana que ha sobrevivido a todo. Pero claro, hablamos, sí, Sergio, hablamos de, en fin, lo que ha sido un auténtico emblema, un monumento al papel y una priorización, sí señor, de la calidad. ¿Cuánto han cambiado las cosas? Claro, Gigantes hay que modernizarlo de algún modo, sobre todo para lo que son los contenidos en las plataformas de hoy día.
en esa actualización tu papel es fundamental. A ver, en mi caso fue bastante complicado porque yo venía de única y exclusivamente hacer web. Yo lo único que había hecho durante toda mi vida es escribir, bien en web, bien en blogs. Por tanto, el paso de el texto al vídeo a mí me costó porque yo trataba de hablar como escribía y eso es un error, porque la escritura, vosotros sabéis, tiende a ser mucho más pedante, mucho más barroca y no puedes tratar de replicar eso en la comunicación hablada. Lleva su tiempo, a mí me ha llevado lo mío también, el tratar de encontrar también mi propio estilo, porque no es sencillo, vosotros lo sabéis porque tenéis un podcast y no podéis hablar de la misma manera que escribís. Bueno. Si por mucho que tratéis de ajustaros, Sí, al final son códigos diferentes, ¿eh? Todos los medios tienen códigos diferentes, que es lo bonito también. Pero sí, tomándoos un poco el guante de lo que decíais de la modernización, no, tampoco quiero desprestigiar en absoluto al trabajo que hace la gente en web, porque es en esencia lo que da sentido a Gigantes desde el principio, más allá evidentemente de la revista, que se sostiene con un montón de colaboradores y patrocinadores, pero... Sergio, vaya por delante, conste, que va todo en el pack del que hablamos, esa digitalización y ese contenido multimedia, todos los compañeros, claro, lógicamente. Sí, no, o sea, yo voy por ahí de que esto es algo que es difícil de hacer porque requiere, conocimiento técnico, que yo lo tenía a nivel de usuario, de haber hecho cosas por mi cuenta, y luego una complejidad de ponerte delante de la cámara que hay que perder el miedo. No le tenía miedo, pero sí que es cierto que cuando lo típico, Andrés lo sabe bien, cuando te pones delante de una cámara, te puedes haber estudiado todos los contratos de la NBA bien, que de repente se te olvida que uno tiene opción de jugador, que es opción de equipo, que tiene poison pill y 3/4 de lo mismo. Y te lo van a decir en comentarios. Y gestionar eso tampoco es sencillo. Sí, señor, y lo llevas muy bien, Sergio, lo llevas muy bien. No, lo digo completamente en serio. Hay un tipo, además, un formato de velocidad crucero, que es el busto parlante que hemos conocido todos y que hasta nos enseñaron algunos de la facultad. Pero hay mucho histrionismo, hay registros un tanto infantiloides, que en el caso de Sergio se ajusta mucho, un poco al formato Gigantes. Sergio, vamos a hablar de baloncesto, si te parece, porque el año ha dado un poco para todo. No sé si te ha llamado la atención, por empezar con algo, y lo eliges tú, que eres el protagonista de hoy. Algo por encima del resto de todo lo que hayamos visto, pues desde septiembre por el lado europeo, desde octubre por el lado americano. Bueno, a mí en términos generales creo que lo que más me ha sorprendido es que un equipo como los Thunder, que es eminentemente defensivo, que tiene una propuesta de juego defensiva más propia de principios de siglo que de la actualidad, haya conseguido levantar un título con un promedio de triples tan bajo, con un volumen tan bajo, y con una concentración y una propuesta ofensiva y defensiva tan particular, me parece lo más llamativo. Sobre todo, como vosotros sabéis mejor que yo, que a día de hoy en la NBA nadie defiende, que los jugadores son muy blandos y que... Qué ganas tenías de empezar a dar palos, Sergio. Grande. Aquí y que somos muy libertarios. Adelante. Tranquilo que llamamos a Guido Arenas ahora y se une a la... y que en efecto hay una bula arbitral con Shai Gilgeous-Alexander. Creo que es lo más llamativo, bromas aparte, porque sirve como un buen desmitificador, porque estos Thunder han sido una pisonadora al nivel de uno de los equipos más brillantes que yo recuerdo, y en términos históricos yo creo que podría estar dentro de una conversación con gente bastante importante, sobre todo si lo ponemos en contexto con la complejidad, con el nivel que ha habido en términos generales de la competición, y lo último que lo habéis mencionado en el anterior programa, hace 2 programas, perdón, que fue el de la juventud. En esa línea, hablando de los Thunder, Sergio, ya sabes que casi todos los equipos campeones, sobre todo cuando marcan algún punto de inflexión, generan ese sentimiento espejo, ¿no? Intentan imitarlos todos, ¿no? ¿Tú crees que esa defensa que hemos visto, sobre todo el plan proactivo, que es lo más llamativo, ¿no? El ir a la yugular del ataque, ir a cortocircuitar esa primera línea, ¿crees que ese puede ser el legado del equipo campeón en este caso, aunque lógicamente no todos tengan los recursos individuales que tienen los Thunder? Yo creo que sí, porque además ofrecen un nivel de uso de manos difícilmente replicable, porque llevan trabajando en ello desde hace 3 o 4 años. O sea, esto no es que de repente se hayan levantado un 1 de octubre y han dicho vamos a dar palos a todo el mundo que tengamos delante, sino que Daigneault, Shai, Dort, evidentemente, y tantos jugadores que tienen, llevan tiempo trabajando en esa línea, llevan curtiéndose en ese estilo, y luego, bueno, añades a Alex Caruso y eso es avanzar 2 o 3 niveles. Pero creo que sí que su legado puede pasar por ahí, o al menos esa seña reconocible o ese pozo que queda en los equipos campeones,
que es lo que nos hace al fin y al cabo recordarlos. Es decir, Claro. todo el mundo acordamos de que los Miami Heat jugaban con 4 abiertos y un tirador, que los Spurs jugaban muy bonito, que los Warriors revolucionaron el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son lo que queda. Luego, cuando pones la lupa, hay una gama de matices mucho más rica, pero creo que eso es lo que puede ayudar. Y sobre todo, creo que es un equipo al que el tiempo le va a venir mejor de lo que vemos ahora, de la concepción que pueden tener ahora mismo, y creo que es lo más positivo que podemos tener. O sea, porque, y además lo ponía Gonzalo el otro día en Twitter, estamos hablando de un Shai que ha sido MVP de las finales, de la fase regular, y ha sido campeón anotador. Está al nivel de Karim, Michael Jordan y Shaquille. Sí, al final es un Es que, equipo Sí. muy joven. En un equipo de 68 victorias. Claro. Es que su temporada... Sí, es cierto lo que dice la lectura del tiempo, ¿eh? Eso es cierto. Imagínate si revalida en título, Andrés, perdona. Existe un margen de progresión muy alto también, y sobre todo es curioso esto de que en una época en la que es tan complejo defender, que ellos puedan ser capaces de crear ese punto de inflexión en base a la forma de defender. Me parece bastante significativo. Otro de los factores, Sergio, que yo creo que se pueden contagiar a 2-3 años vista es seguramente la profundidad de rotación. Hemos visto que los dos finalistas han sido equipos en los que la segunda unidad era muy importante. ¿Crees que se puede haber acabado ese abuso de formatos de 5 o 6 hombres, saturarlos para intentar ganar, y se puede abrir un poquito más la rotación, jugar de otro modo? Yo creo que eso es a lo que te lleva el nuevo convenio colectivo, porque no te puedes permitir el lujo de concentrar un 60% del límite salarial en 3 jugadores o más. Necesitas esos perfiles de 2-3 millones que sepan muy bien su rol y que si son capaces de defender, mejor, porque el triple te lo pueden dar otras estrellas. Sí. Y esa es la clave, no tanto para ser campeones, sino para llegar al mes de mayo con todos tus efectivos principales disponibles. Vamos. Exacto. Porque sí, evidentemente, por ejemplo, vamos a hablar de que Minnesota tiene profundidad. ¿Tiene tanto talento? Bueno, podemos estar en desacuerdo. Ahora bien, lo comparas con unos Lakers, con unos Warriors, y probablemente Warriors, Lakers, etcétera, tengan más talento. Ahora bien, tienen más cuerpos que utilizar durante toda la fase regular para que cuando llegue el momento, el Anthony Edwards de turno, el Julius Randle, el Shai, etcétera, lleguen y estén perfectos y en perfecta disposición para poder rendir. Antes del programa que dedicamos todos los años al equipo campeón, solemos detenernos, Andrés y yo, un segundo y hacer una especie de edición genérica. Cogemos algo que nos haya llamado la atención, y este año hicimos, el título decía un poco todo, el regreso de la fuerza. Y ese repunte físico, a mí ha habido 2 factores este año que me han llamado la atención, luego si te parece vamos con el segundo, pero este primero, que es el regreso de la fuerza, es cierto que luego en octubre todo cambia, se resetea nuevamente para una regular que dosifica tantas y tantas cosas, pero creo sinceramente que lo que hemos visto esta postemporada, estos playoffs, va a indicar muy mucho por dónde debería ir la construcción de las plantillas, y sobre todo por un baloncesto que al final no ha necesitado de intervenciones artificiales ni en el reglamento, sino que una mayor tolerancia al contacto vuelve a reequilibrar un poco la balanza ataque-defensa, Sergio. Y creo que el ejemplo más representativo, ahora que estamos grabando a finales del mes de junio, es que los Houston Rockets han tenido muy claro que su camino es el correcto. Total. Creo que la mejor renovación es la de Tari Eason, que es un tipo tan inclasificable. Infravaloradísimo, ¿eh? Claro, y que hace 5 años Ese tipo de perfiles, sí señor. ya no estarían en la NBA. Y ahora, pues, no puedes entender a estos Rockets sin Eason, sin Tate, sin Holiday, sin todo este tipo de jugadores que, vamos a decirlo claramente, no tienen todo el talento que puede ofrecerte un Cam Thomas, por poner un ejemplo de alguien que se le caen los puntos de las manos, pero sí que son capaces de hacer algo que otros no, que son ese esfuerzo, que son capaces de dar ese esfuerzo, ese extra de concentración y estar dispuestos a hacer el trabajo más ingrato. Podríamos estar, incluso, y aquí os lanzo a vosotros la pregunta de si estamos hacia un retorno P de los años 90. Es decir, no, entiendes. No, totalmente, Sergio. Si es que, por matizar simplemente, en ese programa lo que veníamos a decir, no sabemos si la historia es circular, de hecho creemos que no, pero a veces rima. Es decir, un regreso como tal a los años 90 ya es impensable por muchas razones, empezando por el triple simplemente, pero sí que por ahí van los tiros. O sea, es una cuestión de hacer entender la idea. Sí, ojo, porque ahí es donde seguramente no el reglamento ni los legisladores, son los árbitros los que van a tener el principal marrón, sí. Yo iba por ahí, una comparativa muy lejana para que nos hiciésemos una imagen mental de por dónde yo creo que pueden ir los tiros. Ahora bien, tengo dudas
de cuál puede ser la evolución. Te llevo teniendo dudas respecto a esto desde hace 6 o 7 años, porque el triple parece haberse estancado en cierta medida, pero sí que es cierto que no hay otra alternativa desde el punto de vista táctico para pararlo, porque la propuesta de los Thunder tiene sus matices tácticos como todo en la vida, pero no es una revolución a nivel filosófico, es una revolución a nivel de ejecución. Y de contención, porque si es un equipo que es muy ordinario al triple, pero es un equipo hiperélite conteniendo precisamente el volumen de triple rival. Perdona, Andrés. Y cargando la pintura. Es que al final es un equipo un poco contracultural, pero yo creo que es muy difícil de tener la revolución en cuanto a volumen del triple y en cuanto a cómo eres capaz de atacar. No ha salido todavía un nombre que yo creo que tiene que salir, Sergio. Yo tengo esto bastante claro, lo he hablado con Gonzalo también, pero quiero saber qué piensas tú. ¿Cuánto queda para que Wemby se adueñe definitivamente de la NBA? O se vaya a vivir al Tíbet, que también cabe esa opción. Adelante. Bueno, lo último que he visto es que estaba jugando al fútbol con los chavales, o sea que me gusta ese revival de los jugadores de los años 70 en Wembanyama. Yo no lo tengo claro y de nuevo siento ser pesimista por el CBA, porque creo que si no consigue San Antonio armar un equipo competitivo ya, pueden verse en problemas de nivel estructural y salarial. ¿Por qué lo digo? Porque van a tener que renovar a mucha gente, van a tener que afrontar decisiones difíciles y ya tienen un contrato semi-máximo, que es el de De'Aaron Fox. Yo ahí tengo dudas. Ahora bien, tampoco esperamos que pasase lo que pasó esta temporada con Wemby. Ojalá que pueda regresar en plenas condiciones. Espera que así sea. Sí. Pero estamos ante el jugador más diferente de la historia del baloncesto. Es que no tengo ningún tipo de duda de que no ha habido nada igual. Difícilmente creo que pueda replicarse, es decir, no creo que veamos un Víctor Wembanyama 2 en 2040. Yo creo que bastante menos de lo que pensamos queda, bueno, para que empiecen a cerrar el telón otros cuantos. Este programa se nos iría a 3 horas porque Sergio va abriendo un montonazo de ventanas. Yo soy de los que cree que a finales de siglo la NBA estará compuesta por una subespecie diferente. Es decir, vendrán más Wembys, estoy convencido de ello, porque al final esto es una cuestión de prospección genética. Pero bueno, entiendo también un poco, no voy a decir el pesimismo, pero sí la prudencia. Cuidado con esas cosas de cuánto queda para que dominen. Aquí hay muchos dominadores y luego la realidad nos acaba pasando por encima. Entiéndeme, Andrés, un poco. Sí, pero no es tanto a nivel colectivo. Obviamente estamos en la época más difícil de forjar dinastías de la historia, pero no a nivel individual. A nivel individual es un jugador que va... Yo estoy convencido de que va a cambiar, por ejemplo, sin ir más lejos, alguna norma del juego a medio plazo, con lo cual eso ya te va indicando un poco la dimensión que hablamos. En pleno siglo XXI, fíjate. Es muy difícil convencer a la gente, Sergio, de que tal vez nunca hubo tanto talento reunido al mismo tiempo. Decías eso de, pero que defienden en la NBA. Pues mire usted, sí, y de hecho la defensa más de élite año tras año suele venir de allí, del otro lado. Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque hay que subrayar el peso de los clásicos que se nos están yendo y en un suspiro se nos van a ir. Por supuesto, pues LeBron, Curry, Durant. Y como siempre ocurre, vamos a echarlos mucho de menos. La NBA se reproduce, que tiene un talento infinito. Pero, ostras, deberíamos ser conscientes de lo que hemos visto con estos monstruos. Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero es probable que este triunvirato de Durant, Curry, LeBron probablemente sea el conjunto de estrellas más grande, entiéndase, de la historia de la NBA, porque hemos visto coincidir a Michael, Bird y Magic simultáneamente, pero no a los tres en su pico de rendimiento a la vez. Hemos tenido a Magic y Bird a la vez, hemos tenido a Moses Malone y Karim, o Julius Erving y Karim, hemos tenido evidentemente a Wilt y Bill Russell, pero nunca a tres figuras de este estilo, a excepción de ese periodo 16-19, compartir escenario en diferentes lugares. Y creo que, como bien decís, se les echará de menos cuando ya no estén y cuando el paso del tiempo permita entender la magnitud de los números que han conseguido, de los hitos que han dejado y sobre todo, y algo diferencial y que inaugura una nueva época en la NBA, que es la durabilidad. Exacto. Porque lo de LeBron no tiene ningún tipo de sentido. Que un tipo de 40, no sé si cumple 40 o 41, no sé. 40 está y 41, ahora 41 a final de 2025. Claro, sí. Curry, que es prácticamente 2 años menor que él, KD igual,
son jugadores que en condiciones normales, con todos los problemas que han tenido físicos, a excepción de LeBron, estarían ya retirados o en el punto pasea tu estrella para que vengan a ver los chavales jóvenes al jugador de turno. No es una horquilla. Como pasó con Malone, como pasó con prácticamente todos, en realidad. Sí, pero es una horquilla de edad, ¿eh? El caso de Michael vino a aplastar y a poner fin a una era. Y ya el reinado más absoluto se lo iba a quedar Jordan. Pero en el caso de LeBron, Steph, Durant, aunque LeBron sí es cierto, sea el mayor de todos, estamos hablando de una horquilla generacional muy, muy compartida. Eso es cierto, Andrés, perdona. ¿Por qué, Sergio, crees que, al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? del hipotético relevo que tiene que venir, ¿por qué crees que nadie parece interesado en ser la cara de la liga ahora mismo? ¿Crees que es porque las redes han incendiado todo, han hecho tan tóxico todo esto que todos quieren evitarlo por ser la lupa? Hombre, tú imagínate la situación en la que está LeBron James, que desde los 16 años prácticamente lleva en el foco mediático y él tiene ya bastantes galones en ese sentido y tiene experiencia para saber manejar eso. Kevin Durant, en el momento en el que se tornaron complicadas, le dio la espalda a los medios de comunicación. Stephen Curry, porque ha nacido y ha vivido dentro de un contexto NBA, por tanto sabe manejarlos muy bien. Pero compara, un Jason Tatum o un Anthony Edwards, Luka ¿no? un Luka Doncic, su tratamiento de los medios, es decir, tenemos que hacer un mejor trabajo, tenemos que ver el vídeo, el rival también juega, etcétera, etcétera, etcétera. Parecen dirigidos por comunicados de prensa, es decir, por directores de comunicación, y no se salen de la línea establecida, porque si se salen, las consecuencias para ellos en términos de imagen, en términos de tener que aguantar ruido durante varios días en redes sociales, pues no es sencillo. Y esto es algo con lo que las generaciones de los LeBron no tuvieron que aguantar hasta 2012 prácticamente. Claro. Los Michael Jordan jamás tuvieron ni siquiera que cuestionarse que alguien les pudiese molestar mientras estaban en su casa y que pudieran verse alterados por algo que sucedía fuera de la cancha prácticamente, salvo que la liasen mucho. Es algo que solamente ha ocurrido en esta época y es una dificultad añadida que las nuevas generaciones van a tener que resolver, que algunas ya lo tienen muy normalizado, pero que atañe también una serie de problemas y una serie de consecuencias que yo creo que es lo que dificulta que podamos tener una cara de la NBA, porque esto nos permitiría también abrir otro melón, que es la cuestión de cómo los medios estadounidenses tratan a las nuevas figuras. Claro. Solo hay que ver cómo han tratado a Shea y Tyrese Haliburton durante estas finales, que han sido extraordinarias. Claro, es que es bastante llamativo el hecho de que en cualquier otra época pre-redes sociales todo el mundo quisiera ser esa cara de la liga por todo lo que suponía, no solo a nivel deportivo, sino a nivel publicitario, a nivel económico, pero ahora mismo estemos en una etapa en la que la sensación es justamente la contraria, ¿no? Como no necesitas esa exposición, pues quieres huir porque te puede hacer mucho daño lo que es ese escenario, esa toxicidad de las redes. Claro, un mal comentario, algo que no se entiende bien, que no se expresa bien, una tontería como un retweet, una tontería como un reposteo en una red social, te pone en el punto de mira de todo lo que no tiene que ver con el baloncesto para un jugador. Y eso es lo que les enseñan desde muy pequeños a los jugadores, sus agentes, sus representantes, sus directores de comunicación en las respectivas franquicias, y ha evitado... A ver, esto es como todo, el talento sobrepaso. Así tenemos a Anthony Edwards, que es un regalo celestial. Es decir, con sus salidas de tono. Sí, es una persona normal al final. Claro, pero ya tenemos que poner en valor la normalidad. Y la normal entre comillas también, ¿eh? Ha quedado un poquito... Sí. Pero esa ruptura de guión, es cierto, vamos a decirlo claro, es que al final la tendencia a uniformizarse aún más todo es terrible, pues es una época horrorosa en ese sentido. Entonces, claro, cuando ves a alguien que rompe un poco el molde, oye, aparte le caen truenos y centellas, pero se agradece desde el otro lado, porque es que si no, vamos todos en la misma línea tibia, uniforme, no sé muy bien a qué. Claro, es que no todo puede ser... O sea, bueno, pues es el camino que llevamos, Sergio. Sí, mira que quiero a Shea, mira que quiero a Tatum, a pesar que digan que me parezco a él. Pero es que son muy sosos. O sea, y son muy buenos jugadores, pero son muy sosos. Y le cuesta sacarle chicha a los jugadores, tanto desde nuestro punto de vista como desde un punto de vista más mediático. Cuesta a veces fiarles el punto. No, un poco el equilibrio también, porque es cierto que Tatum no es la alegría de la huerta, entendamos, en términos de profundidad o audacia y tal, pero cuando ves a una masa dispuesta a lincharle, es cuando más empatizo con Tatum. El segundo factor, aparte de lo del repunte físico, es esto de la igualdad. Vivimos una etapa como yo nunca imaginé que podría ver en vida. Llevamos 7 de 7 distintos. No sé, ¿cuál es tu punto de vista, Sergio?
Hace 1000 años escribí, cuando creo que llevábamos 3 o 4 campeones, que estábamos rumbo de la etapa más abierta de la historia de la NBA. Además igualitaria, sí. Sí, desde los años 70. Ahora mismo ya no sé los números porque ya se me han ido olvidando estos datos, pero creo que ya hemos superado la de los 2006 y demás hasta que repiten título los Lakers. Yo no sé si es bueno o malo, pero sí tengo la sensación de que la NBA ya ha aceptado que esta es la realidad y vuelvo otra vez con la misma cantilena, el nuevo convenio colectivo se ha encaminado a ello realmente. Claro, te destruye la posibilidad de que puedas construir equipos que duren más de 3 años y te permiten estar constantemente a la expectativa de que un traspaso te pueda colocar en la parte alta. Pero ahora mismo, un equipo que ahora mismo está 11º o que termina 11º, hace 2 traspasos y se mete en la pelea por estar arriba. E igual, dentro de 2 años, vuelve a estar otra vez en la parte baja porque ha tenido que vender, entre comillas, sus activos para poder salir. Ojo, como todo en la NBA, los equipos pueden mantenerse y pueden ser todo lo caros que quiera el dueño pagarlos, pero tiene que pagarlos. Es decir, los Warriors de 2019 podrían haber seguido adelante. Los Celtics actuales podrían haber tenido que vender a Drew Holiday y Kristaps Porzingis. Digo vender porque intercambiar, etc. Sí. Pero ahí está la capacidad o el deseo de los dueños de querer invertir ese dineral en esos equipos a costa de que su margen de beneficio sea menor. Que esto es un poco como cuando le dicen a LeBron que se tiene que bajar el sueldo. Bueno, tendrán también los Lakers que están dispuestos a pagar el impuesto de lujo de manera continuada. Sergio, te voy a coger rápidamente porque uno ha llegado a ver la reacción, si da igual lo que haga LeBron, la reacción va a ser masiva, enfrentada, cruzada y terrible. Yo invitaría a todo oyente que pueda acceder a ello, lo podéis ver en diversas páginas, si me ocurre un Basketball Reference, cómo era el reparto de dineros en plantilla de los Bulls del 97 y del 98, ¿vale? Para que lo vierais. Y una de las cosas que sí recuerdo de Kobe, su último contrato sí es un máximo de entonces, cuando cargan contra él, diciendo, hombre, es que vas a ahogar las opciones del equipo, él dice, ¿cómo? ¿Que yo me tengo que rebajar en mi contrato, mi sueldo? ¿Por qué? ¿Lo hacen acaso los dueños o los ejecutivos? Es que ahí el público es sumamente cruel. Bueno, de hecho es que hay un matiz interesante en eso que dices, además de lo de los Bulls del 97-98. No solo es la cifra de Jordan en comparación con sus compañeros, la de Scottie Pippen es especialmente llamativa, sino con el resto de la liga, porque es que en esa temporada, las 2 temporadas, pero la última de Jordan en solitario ganaba más dinero que plantillas completas de la NBA esa misma temporada. Es decir, ahí estaba el nivel, ¿sí? Es que, de hecho lo tengo bastante presente porque esta semana ha salido lo de Ron Harper y su hijo Dylan Harper, que va a cobrar más por esto, que ya luego es una cuestión económica de tener 2 dedos y darse cuenta de que la inflación, de que probablemente yo también gane más dinero que mi padre en 1992, por una cuestión lógica. Son tweets muy facilones, de verdad. Claro. 3.000 pesetas no es lo mismo que 3.000 euros, etcétera. Exactamente. Pero lo que voy es que gracias a la influencia o la gestión que hicieron la asociación de jugadores, que es la que tiene que velar por el conjunto general de todos sus representados, como sindicato, se consiguió un límite salarial que, pese a todo lo que podía decir David Falk, que era el agente de Michael Jordan, y de Pat Ewing y otros tantos jugadores, que podía ser equivalente a un Rich Paul actual, se permitió que hubiese un mínimo salarial que fuese creciendo poco a poco, que hubiese un mejor reparto del Basketball Related Income, es decir, de los ingresos generales de la competición, y que las franquicias pudiesen utilizar de manera más equitativa su dinero, que un Michael Jordan no asumiese casi el 90%, creo que era de la masa salarial. Y que la NBA, Sergio, se convirtiera un poco en lo que se ha convertido, que es esto que estamos viendo de la era de la igualdad, de la era en la que cualquiera, si lo hace bien, razonablemente en un proyecto a medio plazo, es capaz de ser campeón. Y te quiero hilar esto porque en Europa no sucede. En Europa sí que estamos viendo una era de grandes transatlánticos, ¿no? De equipos muy dominantes a nivel económico. ¿Crees que podría ser interesante que no lo fuera? Es decir, que se pareciera un poquito en el sentido de que cualquier equipo realmente pudiera ser campeón, pues no sé, de Liga CB o de Euroliga. Yo creo que es muy complicado y sobre todo a nivel continental es realmente difícil porque hay tantísimas reglamentaciones diferentes. O sea, simplemente en la Euroliga hay equipos que están en la Unión Europea, otros que están fuera, otros que no forman parte del continente europeo, otros que son países del Golfo Pérsico, son países o clubes que están financiados por el Estado, otros que no lo están, otros que forman parte de empresas, clubes de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente complicado. Para mí, la igualdad en Europa no debe existir. Porque el modelo de clubes, para empezar, es un modelo de clubes, no es un modelo de franquicias. Eso significa ya que
no se parte desde la misma posición de salida. Hay gente que, en función de la capacidad económica que tenga, del capital que tengan sus inversores o sus propios propietarios, pueden llegar más o menos lejos. Luego, como siempre, pueden conseguir el título como el Panathinaikos este año, o el año pasado, perdón, o pueden naufragar como el Olympiacos en esta temporada. Es difícil. Para mí no debe existir eso, porque la gracia del baloncesto europeo reside, o el baloncesto español en general, reside en la adscripción a tu propia club. Es decir, yo soy de una ciudad, a mí me gusta este club, aunque pueda ser luego de un Panathinaikos, aunque vivas en Galicia, donde sea, por poner un ejemplo. Pero creo que no debe existir eso porque somos un modelo aficionado a tu club. Y quizá el éxito para tu club sea llegar a la Basketball Champions League o clasificarte para la Copa del Rey, y no tiene por qué ser ganar la Liga Endesa. Por ejemplo, el año pasado el Luka Murcia termina segundo llega a la final de la Liga Endesa. Eso es un éxito. Eso es un éxito. Pero ¿eso es repetible? No, porque se dan, como siempre, una serie de circunstancias que posibilitan que eso sea potencial o pueda ocurrir. No creo que yo, de hecho, no creo en la igualdad en el deporte. Creo que es algo que es la gran mentira que nos queremos creer muchas veces, porque a excepción de la NBA, en esta época actual, la igualdad en la NBA nunca ha existido. Vamos a cambiar un poquito de aire, Sergio. ¿Te parece que hablemos un segundito, aunque sea de periodismo, de contenidos o de comunicación? ¿Cuál es tu diagnóstico? Así, en líneas generales, del momento actual que vive esto del tratamiento, en concreto, por ejemplo, pues del baloncesto a todos los niveles. Yo siempre digo que la NBA en España sigue atascada en el momento de todo es maravilloso, todo es espectacular y todo es una locura, cuando llevamos 40 años prácticamente de seguimiento casi diario, semanal, mensual de la competición. Por tanto, todo lo que sea alejarse de eso es una buena noticia. Todo aquel periodista que se dedique a esto y quiera romper y ser diferente, lo único que tiene que hacer es abandonar la fase de fascinación con esto. Y el diagnóstico, sobre todo concentrado un poquito en el tema NBA, a mí me preocupan los agregadores de contenido. Los que pillan un titular y lo replican y lo transforman, y al final eso acaba convirtiéndose en la última hora de los Lakers van a fichar a Giannis Antetokounmpo. ¿Cómo? No lo sé. Ese es el titular porque lo ha dicho @Michael Williams, de un medio que no existe. Bueno, y eso es un problema. Sergio, Hub Central, NBA Dunk Central, Clutch Points, etcétera. Son cuentas masivas que lo que están haciendo es vampirizar constantemente. De hecho, son equipos, ¿eh? No suele haber una persona. Son 24/7. Con un éxito numérico, ¿eh? En términos de audiencia, alucinante. Gonzalo, eso funcionan como filtros de redes sociales. Es decir, ejercen la función que deberían realizar los medios de comunicación y que en las redes sociales han sido incapaces de hacer. Bien, esto es un debate mucho más complejo, pero que responde porque los medios tienen siempre una posición mucho más seria, mucho más institucional, y esto lo que te ofrece es directamente todo en uno. El núcleo. Claro. El núcleo, claro, no tienes que irte a un... Pero fíjate, Sergio, que no sin juicios de valor, quiero decir, que son agregadores, sin más, que es un poco... ya te digo, por dar nombres un poco a lo que decías, que me parece además un diagnóstico acertado a lo que estamos viendo hoy. Perdona, sí. Sí, no, por eso que ejercen la función que debería hacer un medio de comunicación. El problema, como siempre, es el cómo lo llevas a cabo. Claro. Que de repente, y por ejemplo en el caso de Dunk Central, que es la típica cuenta que nadie sigue, pero que siempre te aparece en tu timeline. A mí me preocupa, por ejemplo, con otro tema que sí que yo veo bastante problemático con el tema del periodismo, como son las apuestas. En estas cuentas en concreto, de repente se asocian con una casa de apuestas que nadie conoce, y cada vez que hay un rumor mínimo te aparecen las cuotas de ese jugador, de ese equipo, de lo que sea. Y a mí eso me preocupa porque el tema de las apuestas a mí es algo que me trae de cabeza, y creo que la NBA debería estar mucho más preocupada por haber metido al demonio en su coto privado, porque, y lo estamos viendo ya, es que no ha hecho falta esperar tantos años para encontrar los primeros casos. No van a ser los LeBron, no van a ser los Kevin Durant de turno, van a ser los John T. Porter, los Malik Beasley, que por decir me voy a ganar $500 más, ponen en riesgo toda su carrera y, lo más importante, la imagen de una liga que lo único que ha conseguido, lo único que les ha permitido llegar hasta este punto es salvar precisamente su imagen de el peligro que suponía
la vorágine que estaban metidas en los finales de los años 70, principios de los 80. Porque es que hasta finales de los años 80 la NBA no empieza a asomar la patita. Por mucho que ahora Jackie McMullan escriba 10 millones de libros diciendo que en los 80 se salvó la NBA. Y bueno, sí, pero hasta el 84 no hubo finales en directo. Otro matiz interesante de esta época de contenidos de periodismo, Sergio, quizás pueda ser el peligro existente del posicionamiento previo ante ciertas opiniones. ¿Crees que se han adueñado de todo las narrativas del estás conmigo o estás contra mí? A nivel de creadores incluso, digo. Puede ser. El miedo a equivocarte no es tanto a la equivocación, sino a que quedes expuesto por una mala opinión. Por un mal comentario, y que ese corte descontextualizado se vuelva en tu contra. Bien porque tú en 2015 pensabas que Stephen Curry no iba a ser una gran estrella y querías sumarte a la ola típica de si hay algo nuevo, yo estoy en contra y soy el más listo del mundo, o bien porque en ese momento concreto tú pensabas que X jugador no iba a llegar a ser tan bueno, o al revés, que iba a ser buenísimo, y al final te acabas pegando una leche, pues porque te puedes equivocar como cualquier persona. Sí, pero incluso lo digo, Sergio, en el sentido de que hay mucha gente a lo mejor que consume ciertos contenidos que no es capaz de salir de esos contenidos, es decir, solo es capaz de escuchar una parte del espectro y renuncia por deseo propio a todo lo demás. Eso es un peligro también. Es lo que hablabais en el programa de las encuestas del sesgo de confirmación. Las cámaras de eco. Sí. Exacto, son cámaras. Las redes sociales está ya demostradísimo por la investigación sociológica que funcionan como cámaras de eco. Exacto. No es algo rompedor ni nada novedoso, pero sí que es cierto que sirven para reafirmar opiniones previas. Exacto. O bien para crear opiniones que luego posteriormente son reafirmadas y confirmadas por los creadores, por la propia comunidad que se crea alrededor. Pero también porque a día de hoy el fan que es de la NBA no solamente ve NBA. Yo que solamente sigo la NBA, nosotros somos casos muy, muy concretos. La gente, pues un mes sigue la NBA, el mes siguiente se pone con la última serie de Netflix, al siguiente toca el Mundialito de Clubes, al siguiente la Fórmula 1, y así siguen, que creo que es bastante sano que no está todo el día pendiente de cuál es el próximo jugador que rechazan su opción de equipo. Pero creo que, y siguiendo un poco con lo que decías tú, Andrés, me parece que también hay que educar a la audiencia a la hora de explicar ciertas cosas para que se entienda también ciertos posicionamientos y que eso ayude, si es un 5% de toda la gente que te escucha lee o ve, para que puedan seguirte posteriormente el hilo o que puedan entender la posición que tú tomas en un momento concreto. Que de nuevo, en los formatos en escrito es mucho más sencillo, tú tienes mucho más libertad creativa, pero cuando tú hablas o cuando tú grabas, tú dices una cosa y igual no querías expresarlo de esa manera y ya estás pensando en el siguiente tema del cual quieres hablar. Es bastante más complicado. En un escrito tú te puedes escribir un párrafo y decir, uy, no me ha terminado de gustar. Voy a reescribirlo. El alcance también, el alcance es muy, muy distinto también. Exacto. No sé, es que de verdad es un debate que es mucho mayor en realidad, porque al final, claro que hay escalas de seguimiento en prácticamente todo, y una competición como esta que es la NBA, pues también, ¿no? Pero hay que admitir ciertas realidades. Hay una actual fiebre por el consumo rápido que es el triunfo total. Va a haber toda una nueva generación que tal vez no haya conocido o consumido otro tipo de contenido. Pues yo digo que sabemos lo que ahora significa, pero no más adelante. Y ahí sí que puede haber, y esto es lo que queremos preguntar a Sergio como creador también, esa especie de lucha entre los contenidos que funcionen y contenidos que hacer. Y aquí el punto diferencial puede estar en lo profesional. Todos sabemos lo que puede suponer un vídeo de reacción rápida al traspaso que vimos de Luka, por llamarlo de alguna forma, y una lesión de un segunda fila de Charlotte. Entonces es la diferencia entre aquellos contenidos que sepas que van a funcionar y aquellos contenidos que tú, profesional, sabes que también hay que hacer. Yo por eso, y además el caso de Luka, por ejemplo, que es el vídeo más visto de la historia del canal de Gigantes. Pues mira, claro, buena prueba no es sorpresa, es decir, es probablemente el peor vídeo porque ni siquiera es más lo que decías, es una reacción. Pero claro. creo que la clave para escapar de esos mundos pasa por creer y apoyar los formatos duraderos. Es decir, una revista en papel, una web, una newsletter, un libro, cosas que Perdona, tú puedas Sergio, tocar. ¿estamos hablando de contenidos intemporales?
Sí, no, yo lo digo por eso, porque ahí Qué es bueno. donde realmente reside, pues bueno, algo que conscientemente estás trabajando no para Sí, señor, un algoritmo. corren a ser minoría, Sergio, sí, sí. Claro, yo por eso digo, o sea, la gente que busca algo que escape realmente de la actualidad, aunque pueda estar ligado, es decir, Total. aunque un número Eso o es. un libro pueda estar centrado en un momento concreto, que escape a mañana ganan los Lakers, mañana pierden los Thunder. Y esa es la realidad directa. No, hay que pausarse un poco y también tú mismo, y esto es complicado, yo lo digo desde un punto de vista también personal, Sí. obligarte a romper la rueda de la actualidad. Porque ahí es donde está la clave. Y digo una revista, como te puedo decir, insisto, una newsletter, que hay brillantes en castellano, te diría que mejores en castellano de lo que son en Estados Unidos. Tenemos la de Quique, tenemos la de Agaitán, tenemos la de Javi ahora que la ha sacado, Sí. pero hay 10 millones más, o las que se dedican al tema de draft. O bien canales o webs o blogs o lo que sea, que van en esa línea. Yo creo que por ahí pasa para toda la gente que realmente le gusta esto. Insisto, la audiencia es todo el mundo. Y lo importante es escapar de un algoritmo que no es una persona no es una audiencia la que determina lo que uno quiere ver. Por eso, e incluso aquí metería incluso las televisiones con los programas que pueden hacer, incluso sabiendas de que eso no les pueda funcionar en redes sociales o en la plataforma de turno, sino porque creen que en ese momento su productor o su organizador de contenido, no sé cómo funciona esto en televisión, determina que eso es lo importante, eso es de lo que se tiene que hablar o eso es donde se tienen que focalizar los recursos. ¿Nos estás contando, Sergio, por dónde crees que puede pasar el tratamiento o por dónde quieres que pase el tratamiento del baloncesto a medio plazo? Porque se pueden alinear, pero no tienen por qué coincidir. No, yo esto es lo que quiero. Lo que creo que va a pasar es que nos vamos a vivir alrededor de un algoritmo que nos va a marcar lo que tenemos que ver y que dentro de poco tampoco importará de qué se habla, sino tantas palabras clave tiene un título, cuántas cosas tiene una miniatura y cuántas caras pone. Haremos un especial Black Mirror para nosotros y volverás a ser nuestro gran invitado. Si te parece, Sergio, por ir terminando, un último bloque más personal, más personalizado. Sí, un poquito más personal porque no un poquito de Sergio que hace otras cosas. Sí, por ejemplo, no hemos hablado de algo que nos gusta mucho y que es esto no es un podcast NBA. Sí, señor. Ese contenido que haces con el gran Javi Rodríguez. ¿Qué saca ahí Sergio que no haga en otro sitio? Porque da la sensación de que es un Sergio bastante diferente al habitual y cuando te juntas con Javi yo creo que es casi pues inevitable, ¿no? Serlo. Palabras malsonantes. Lo primero son palabras malsonantes, que nunca dejo salir en aquello por lo que me pagan. Pero no le eches la culpa solo a Javi, ¿eh? No. Creo que es más lo que hablábamos un poco, es algo salirse completamente de la actualidad. De nuevo, si mañana traspasan a Luka Doncic de los Dallas Mavericks a los Lakers, pues evidentemente que vamos a hablar de ello. O si se produce una venta o si hay algo importante de lo que sucede sobre la cancha, porque somos humanos, también nos importa lo que marca la actualidad. Pero sí que nosotros encontramos ese espacio porque llevábamos mucho tiempo hablando pues como dos personas normales y dijimos, oye, como no hay ningún contenido de dos tíos heteros blancos haciendo un podcast, vamos a hacerlo. Le robo esta frase a Javi porque es de Javi. Vamos a hacerlo porque hay un nicho de mercado ahí que nadie está ocupando. Así que fuimos con ello y encontramos la manera de buscar diferentes temas que nos gustase, un punto de improvisación por parte de Javi y otro punto de organización y de estructura que es el que pongo yo, pero que la clave siempre es el equilibrio entre los dos, para encontrar también la manera de demostrar en cierta medida que se puede hacer algo con sentido del humor sin caer en el chascarrillo. Exacto. Básico y barato. A mí hay una gran definición que se usa mucho además en baloncesto, ¿no? Que es cuando muchos jugadores para dar pie o para reconocer a ciertos perfiles que son de culto, ¿no? Usas es el jugador favorito de tu jugador favorito, ¿no? Pues yo asemejaría un poco el podcast, ¿no? Es el podcast favorito de tu podcast favorito, ¿no? Esto que hacéis, que al final tiene un sello muy, muy personal y muy particular. Sí, no, y que al final en realidad es hablar de lo que más nos gusta. En los últimos días ha sido sin guión por una cuestión personal de que ya no nos daba la vida para mucho más, pero cuando... De que va ganando Javi, la balanza va cogiendo cada vez más peso. Ya ha ganado. Has dicho antes lo de la improvisación, no sabemos si estaba señalando una virtud o dándole un tremendo palazo. Sergio, perdona. Javi me metería palos. Por supuesto, y ahí está la parte más genial suya. Exacto. Hay un Sergio que va más allá
y que es inevitable que toquemos aquí. De hecho, hasta nos interesa y sentimos un particular orgullo porque hay un Sergio alejado también del baloncesto, incluso del deporte. Hay un Sergio Rabinal historiador, un auténtico adicto, vamos a llamarlo así, a los Balcanes. Cuéntanoslo tú, Sergio. Bueno, esto es como todo. Es que justo esta semana estaba grabando con alguien que admiro mucho, que es Alejandro G. Calvo de Sensacine, y él me decía, él es crítico, y me decía que él en realidad es ingeniero químico. Y yo decía, leches, eso me suena, porque yo me he dedicado a una cosa, pero en la realidad lo mío, lo que antes se conocía como lo que uno estudia, la profesión que tiene, es historiador. Y yo, por circunstancias de la vida, no pude hacerlo, porque evidentemente tuve la suerte de dedicarme a la NBA desde los 20 años. Y claro, yo hasta que no salí de donde estaba antes no pude dedicarme por una cuestión contractual. Ahora tengo la oportunidad y la libertad, y he encontrado el lugar para poder hacerlo. Me dan libertad para poder hablar de un país que ya no existe y explicar cosas que son muy complejas. Luego también hay espacio para explicar la actualidad de una región tan mitificada y tan llena de falsedades y de prejuicios como es la zona de los Balcanes Occidentales, la antigua Yugoslavia, para que nos entendamos. Y a mí particularmente me gusta mucho porque la historia es lo mío. La historia contemporánea, la historia política, la historia de las ideas, todo ese tipo de desarrollos es lo que a mí realmente me atrae. Y si tengo la oportunidad de hacerlo, mayor o menor medida, hay meses en las que me requieren más, otros en los que me requieren un poquito menos y tengo más tiempo para otras cosas, pero a mí es lo que me atrae. Eso del tiempo, sí, que lo mencionábamos al principio y que ya nos contabas el secreto de tus 46 horas diarias, Sergio. ¿Qué echas de menos? ¿Qué echas de menos en el día a día que te gustaría hacer y no puedes? Porque al final hemos estado contando todo lo que haces y otras muchas cosas que no se saben, ¿no? Pero decir, ¿qué es lo que echas de menos en tu día a día? ¿Qué te gustaría hacer y no puedes? Leer más y poder terminar un máster que estoy haciendo, que es lo que más me complica el tiempo, poder terminar eso que me metí y me quedan pocos asignaturas para rematar. Pero sí, son esas dos cosas, para poder seguir creciendo, para poder seguir aprendiendo, es lo que a mí más me falta. Eso y tener tiempo libre para aprender a desconectar, que es algo que no se me da muy bien. Alejarte un poquito de las redes, creo que arranca el momento ideal para ello. Por cierto, hablando de redes, ¿cuánto hay en redes del Sergio Real? ¿O 0? Va uno con el frenazo de mano ahí puesto? Ya muy poquito, siguiendo el ejemplo vuestro, ya muy poquito. Sí. Porque también la actual red que más nos compete, que es Twitter, ya no es lo que era. Y nosotros no hemos contado nunca nuestro secreto. Hacemos el programa desde una sacristía. Nos retiramos luego y volvemos a hacer el programa una semana después. Sergio, perdona, decías. Sí, no, yo cada vez escribo menos, que también me reporta menos y es contraproducente. Por lo que hablábamos antes, un mal comentario puede tornarse en tu contra, sí, a pesar de que fuese con buena intención, porque pueda salir de la gente que realmente entiende de lo que estás hablando o que conoce los códigos que manejas. Por tanto, tuve 3 o 4 malentendidos y dije, bueno, pues ya está. Me han expulsado de mi propio espacio, así que no merece la pena seguir batallando por algo que no puedo controlar. ¿Qué nos espera, Sergio, tanto en Gigantes como por tu parte en los próximos meses, el verano y un poquito más allá? ¿Cuáles son los planes? Que hay un Eurobásquet a la vista también. Claro, ¿sí? Efectivamente, hay un Eurobásquet, hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que analizar. Ojalá que podamos contar con contenido extra, que lo típico de highlights, no para poder mostrarlos, sino para poder desglosarlos. Sí. Que esto ya, pues bueno, forma parte de otras cosas, al igual que con la NBA, que estamos trabajando para poder también tener ese pequeño espacio para poder analizar las cosas en profundidad, que de nuevo surge un poco del buen trabajo que se había hecho previamente y que les gustó a las 3 grandes siglas para la creación de contenido que es la NBA, y que estamos trabajando en ello, pero que como las cosas de Palacio siempre van despacio, pues bueno, va poco a poco. Pero sí, ojalá poder añadir más caras, ojalá poder contar con más gente, poder llegar a más ligas, más competiciones y con mayor profundidad, para también que escuche más gente a alguien que no sea mi voz, que ya se aburrirán un poco de verme y de verme. Pues Sergio Rabinal, periodista, amigo y emblema de Gigantes Digital, y sin querer nos ha salido un bonito pareado. Ha sido un auténtico placer el rato que en fin, teníamos pendiente. Hablando de actualidad, nos pasa por encima a todos, pero hemos dejado este bonito final de temporada para poder charlar contigo y era lo que esperábamos, Sergio. Ha sido un placer para nosotros.
Pues muchas gracias por contar conmigo, un honor, y ojalá que podamos continuar el curso que viene sumando más reversos como si fuésemos Siakam. Eso es. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Pues Andrés, hasta aquí ha llegado nuestra temporada, insistimos, la más larga en estos 9 años. Metidos en julio, ¿eh? Cuando terminamos temporada, nos gana demasiado la prudencia, más que la nostalgia, por haber cubierto un año más, uno menos, y me asusta pensar que si volvemos sería ya 10 años. La 10ª temporada. La 10ª temporada es la que tenemos por delante. Ahora pasaremos a desconectar un poquito, a esperar que la competición se revitalice y volver con ganas, porque al final todo es necesario parar, pero luego ya cuando se va aproximando, ya sabes que nosotros somos adictos al balón, Gonzalo. Lo de verano es un poco menos trascendental, pero cuando el balón empieza ya a botar, ahí ya nos llamas y llegamos. Si somos un poquito secretistas en plena temporada, imagina ya en verano. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer compartir contigo un año más. Es mutuo. Y por supuesto, tener al otro lado esa magnífica audiencia que creemos y estamos convencidos que siempre tenemos y nos acompaña. Estamos muy orgullosos además de cómo son, del cariño que nos muestran, del respeto, y es quizás lo que más orgullosos nos hace sentir de lo que hacemos, que es un contenido particular, personal, Muy multiplicado personal. por 2, sí. Pero con el orgullo que nos da tener a toda esa cantidad de gente, de buena gente al lado. Pues sí, señor. Gracias, Andrés. Un Gracias placer. a todos vosotros. Os deseamos desde aquí, desde el Reverso, un feliz verano.